Esto pasó hace unos meses. Yo tenía 34 años y trabajaba como enfermera de emergencia en un hospital antiguo, a las afueras de la ciudad. Nunca pensé que la historia de ese lugar sería tan oscura. La construcción era de la década de 1920, con pasillos descoloridos y un ambiente pesado que parecía murmurar secretos olvidados. Mis compañeros hablaban de leyendas sobre pactos y sombras, pero yo siempre fui escéptica. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Durante mi tercer turno nocturno, la atmósfera ya se sentía extraña. Era la 1 de la mañana, y todo parecía demasiado callado. Entonces escuché un ruido, un rasguño sutil que provenía del sótano. Era raro, ya que no había pacientes en esa área. Fue casi como si algo me llamara. Decidí investigar. Me dirigí hacia la puerta del sótano, sintiendo que el frío comenzaba a calar en mis huesos. Cada paso resonaba en el silencio. Al abrir la puerta, el olor a humedad me golpeó de inmediato. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino. Caminé lentamente, tratando de no dejar que el miedo me dominara. En un rincón del sótano, vi un viejo diario. Estaba cubierto de polvo. Cuando lo abrí, el olor a papel envejecido me envolvió. Los relatos que contenía hablaban de pactos que pacientes habían hecho en busca de curaciones. Todo sonaba tan surrealista, casi como un mito, pero sentí una extraña conexión con esas palabras, una inquietud en mi estómago. Con cada página que pasaba, cosas raras comenzaron a suceder en el hospital. Los pacientes empezaron a actuar de manera extraña. Algunos decían que alguien les había prometido cosas. Mi corazón latía rápido mientras pensaba que tal vez todo era producto de mi mente cansada. Pero en mi turno, vi a un paciente murmurar palabras en una esquina, su mirada fija en nada en particular. No sabía si estaba viendo algo o si su ansiedad me afectaba. La línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. En mi búsqueda por respuestas, me sentía atrapada, como si un velo oscuro cubría mis pensamientos. Había noches en las que despertaba en medio del sueño, sintiendo que algo me observaba. Era difícil de explicar, pero a menudo me preguntaba si me estaba volviendo loca. Cerca del final de mi investigación, volví a escuchar esos ruidos en el sótano, como si me invitaran a acercarme. Sabía que debía tener cuidado. ¿Qué había detrás de esos relatos? Era difícil de soportar. Estaba exhausta y cada vez más inquieta. La noche se volvió peligrosa y el hospital un laberinto de sombras. Cuando finalmente decidí cerrar el diario, sentí una presencia detrás de mí. No podía girarme. El sudor frío me recorrió la espalda. Solo deseaba escapar, pero la puerta se había cerrado. La última página del diario mostraba el nombre de un paciente, uno cuyo caso nunca había olvidado. Sabía que su tratamiento había fallado, pero en ese momento supe que el hospital no guardaba solo secretos de pactos. Había algo más, algo que nunca debía haber descubierto. Capítulo 2. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la respiración se me aceleraba. La oscuridad en el sótano parecía volverse más densa a medida que intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. La puerta seguía cerrada, y la presión en mi pecho aumentaba. Con un nudo en el estómago, finalmente me armé de valor y giré lentamente la cabeza. La luz de mi linterna iluminó un rincón vacío, pero la sensación de ser observada no desapareció. «¿Hola?», pregunté, pero mi voz sonó débil en ese espacio sombrío. La respuesta fue un silencio inquietante. Tomé aire y volví a mirar el diario. Recordé el nombre que había visto en la última página. Era el de un paciente que había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Su historia prometía curaciones, pero terminó en tragedia. ¿Fue un pacto fallido? Esa pregunta resonó en mi mente, provocando escalofríos. Decidida, comencé a buscar más pistas entre las páginas arrugadas. Ese nombre me perseguía. El diario hacía referencia a otros pacientes que habían estado allí antes de mí. Historias de desesperación, de promesas rotas y de encuentros en la penumbra. Con cada relato, el miedo crecía dentro de mí. Era como si esos murmullos me llamaran a realizar una tarea que ni siquiera entendía. El rasguño volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si instara a que me acercara a la verdad. Mis piernas temblaban de incertidumbre, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Seguí la fuente de ese sonido.
Pasos casi inaudibles resonaban en el suelo de cemento. Avancé con cautela, sintiendo que algo o alguien iba a revelarse. Cuando llegué al fondo del sótano, la linterna se apagó repentinamente. La oscuridad me envolvió. Intenté encenderla de nuevo, pero no funcionaba. El silencio se convirtió en un susurro, un murmullo que iba creciendo. Mi corazón latía descontrolado. De pronto vi una ligera figura en la esquina. Me quedé quieta, sin saber si era real o una ilusión. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La figura ni se movió ni respondió. Era como si me estuviera observando, evaluando mis intenciones. La tentación de salir corriendo creció, pero me quedé fija, incapaz de dar un paso atrás. Desde el rincón, un murmullo se convirtió en palabras. Ellos vinieron a mí también, decía la figura con un eco sombrío. No podía ver claramente su rostro, pero sentí que hablaba del pueblo, de los pactos, de aquellos que habían estado atrapados en este ciclo. ¿Quiénes son ellos?, logré preguntar, aunque apenas podía articular las palabras. El ambiente se volvió denso y una sombra oscura pareció levantarse de la figura. La sensación de que algo antiguo y malévolo habitaba esas paredes me hirió fuerte. Sin previo aviso, una puerta a mi izquierda se abrió de golpe. Un viento frío me golpeó en la cara. Fue el momento cuando comprendí que debía elegir. Seguir adelante, enfrentar esa oscuridad y descubrir qué ocurría en este lugar, o retroceder, vivir con la ignorancia y los ecos de esos pactos que ya habían sido hechos. Antes de que pudiera decidir, la figura dio un paso hacia mí y en ese momento supe que cualquier respuesta que obtuviera no sería fácil de manejar. Sin poder contener mi curiosidad, tomé una decisión. Con un último vistazo al diario, di un paso hacia la puerta abierta. La luz era tentadora, pero yo sabía que no podía regresar a la calma. «¿Qué quieres de mí?», murmuré hacia la sombra, mientras cruzaba el umbral, sin saber que lo peor estaba por venir. Capítulo 3. Al cruzar la puerta, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La luz que me recibía era tenue pero cálida, un contraste perturbador con la oscuridad del sótano. La habitación era pequeña, con paredes de madera desgastada y un ventanuco en lo alto que dejaba entrar un rayo de luz del atardecer. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola permanecía. Di un paso hacia adelante y al hacerlo, noté que las tablas del suelo crujían bajo mi peso. De repente, un susurro quebró el silencio. «No te quedes aquí», decía una voz distante, casi inaudible. Mi corazón se detuvo por un momento. La voz resonaba con la misma desesperación que había leído en el diario. Miro alrededor, buscando la fuente, pero la habitación estaba vacía, además de un viejo escritorio cubierto de polvo. Se sentaba en el centro, adornado con papeles amarillentos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué, mis manos temblando al tocar la superficie rugosa. La voz volvió a sonar, esta vez más cercana. «Ellos no te dejarán ir». Agaché la cabeza y examiné los papeles. Eran notas y registros de pacientes que habían estado allí, cada uno con su propia historia trágica. Algunos hablaban de desesperación, otros de salvación, pero todos parecían revelar un mismo hilo, un pacto realizado con un precio aterrador. Mi pecho se apretó a medida que comprendía que esas vidas estaban entrelazadas de una manera siniestra. De repente, el viento sopló con fuerza a través del ventanuco, provocando una ráfaga que hizo volar papeles por toda la habitación. Un pánico ciego me hizo dar un paso atrás, chocando contra el escritorio. En ese instante, la puerta atrás de mí se cerró de golpe, sacudiendo las paredes de madera. No había vuelta atrás. Respiré hondo y traté de calmarme, pero las palabras de los registros resonaban en mi mente. ¿Qué habían querido esos pacientes de mí? ¿Por qué estaba yo aquí? Una sombra pasó frente a la luz del ventanuco, y aunque no pude ver claramente, sentí que los ojos de alguien me observaban desde la oscuridad. Sin saber qué más hacer, decidí buscar algo más en el escritorio. Quizás había un diario adicional o un registro que pudiera explicarlo todo. Mis dedos recorrieron la superficie hasta que tropezaron con un objeto frío y metálico. Era una llave. La recogí, sintiendo su peso en mi mano. Podría ser la llave a otra habitación. Sin pensarlo, me interrumpió un grito desgarrador que parecía provenir del fondo de la casa. Se me heló la sangre. Era el mismo grito que se repetía en los relatos del diario. Corrí hacia la puerta, tambaleándome por el miedo. Giré la llave en la cerradura, mis manos temblando de terror. Mientras la puerta se abría lentamente, el eco del grito siguió resonando en mi cabeza. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Al salir,
Me encontré de nuevo en el pasillo oscuro. La casa parecía vibrar con una energía palpable, pero ahora sabía que no estaba sola. Algo o alguien me estaba buscando. Miré hacia el final del pasillo, donde la luz titilante parecía prometer respuestas. Sin embargo, lo que había al final podía ser tanto una salida como un abismo. Solo un paso más, me dije, aunque el miedo casi me paralizaba. No podía dar marcha atrás. Yo había despertado a algo antiguo y malicioso, y no me dejaría ir sin luchar. Entonces avancé, sintiendo que cada paso era un llamado a lo desconocido. Capítulo 4. Con cada paso hacia la luz, la sensación de estar atrapada en una pesadilla se intensificaba. El aire se tornó denso y pesado, como si la casa estuviera absorbiendo mi aliento. La luz al final del pasillo parecía acercarse y al mismo tiempo alejarse, como un faro caprichoso. En mi mente, los relatos del diario giraban en torno a mí, creando un torbellino de imágenes y voces. Al llegar al final, me encontré frente a una puerta antigua, de madera oscura. La llave que había recogido se sentía tibia en mi mano, como si estuviera viva. Esto era lo que había venido a buscar, pensé. Era el momento de abrirla y enfrentar lo que escondía. Con un profundo suspiro, inserté la llave en la cerradura. El clic sonó como un disparo en el silencio. Giré la llave y empujé la puerta. Se abrió con un chirrido repugnante que resonó en toda la casa. Entré con cautela. La habitación estaba llena de objetos olvidados, muebles cubiertos por sábanas. Una cama de hospital, antigua y desgastada, ocupaba el centro. Alrededor, como guardianes, había maletas y pequeños juguetes, vestigios de vidas pasadas. Me sentí como una intrusa en un cementerio de recuerdos. Esto era un lugar donde el tiempo se había detenido. Mientras observaba las sombras danzar alrededor, una ráfaga de aire helado se desvió hacia mí. Mis ojos se enfocaron en una esquina oscura de la habitación, donde una figura difusa parecía estar de pie. Me detuve en seco. La figura se movió levemente, como si intentara acercarse. «¿Quién eres?», pregunté, pero mi voz salió temblorosa, casi ahogada por el miedo. La figura permanecía en silencio. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Quería escapar, pero mis pies parecían pegados al suelo. Así había comenzado el relato del diario que había leído. La figura tomó forma, revelando un rostro marcado por el sufrimiento. «Ellos vendieron su alma y ahora están atrapados aquí», susurró, la voz resonando como un eco de advertencia. Era una advertencia que no quería oír, pero no podía ignorar. De repente el suelo pareció vibrar. Los objetos de la habitación empezaron a temblar, como si un terremoto quisiera liberarlos de sus ataduras. Lo supe entonces. Había despertado algo que debería permanecer dormido. La figura levantó una mano, señalando hacia mí, y una multitud de susurros comenzó a llenar el aire, reclamando mi atención. «No lo hagas», grité, aunque no sabía a quién iba dirigido. La figura se desvaneció, y con ella la calma que había tenido hasta ese momento. El clima se volvió caótico. Las ventanas comenzaron a golpear con fuerza, intentando quebrarse. La rivalidad de los ecos me nubló la mente. Sentía que me estaban llamando, pero también advertían. Justo cuando pensé que podía encontrar una respuesta, la habitación se tornó oscura. La luz del ventanuco se apagó y todo quedó sumido en un profundo silencio. Me estremecí. Estaba sola, pero no realmente. Ahora sabía que en esta casa había más de lo que imaginaba. ¿Qué quería exactamente de mí? La puerta por la que había entrado comenzó a cerrarse lentamente, y el clamor de los gritos se intensificó. Un último grito resonó en mi mente, y asumí que era el final de una línea que no quería cruzar. Pero, ¿qué sucedería si la cruzaba? Si estaba allí por un propósito, debía descubrirlo. «¿Qué va a pasar?», murmuré, mientras el eco de mi voz se desvanecía. Entonces, la oscuridad me envolvió por completo, y comprendí que el verdadero terror aún estaba por venir. Capítulo 5.
Atrapada en la oscuridad, mi mente corría veloz, tratando de encontrar alguna salida. El aire se sentía diferente, pesado, como si estuviera rodeada por una mala energía. La puerta se cerró con un golpe sordo, resonando en el vacío. No había vuelta atrás. ¿Dónde estoy?, pensé, mientras mis ojos intentaban adaptarse a la penumbra. Un silencio irreal me envolvía. Escuché el latido acelerado de mi corazón, agitado por los ecos de lo que había vivido en aquella habitación. Sabía que había algo más, algo que estaba esperando. Unos pasos suaves me hicieron detenerme. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no vi nada, solo sombras intermitentes proyectándose en las paredes. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El miedo se había apoderado de mí, nublando mi sentido de la lógica. Intenté recordar el diario y las advertencias que había leído. Ellos vendieron su alma. Esa frase resonaba en mi mente. ¿A quién se referían? ¿Qué se había perdido aquí? La incertidumbre me consumía, pero un impulso me llevó a dar un paso hacia adelante. De repente, un destello de luz se encendió en la esquina de la habitación. Era tenue, casi como una vela parpadeante, y pude distinguir más objetos. Fotografías viejas en el suelo, cartas amontonadas y una caja de madera desgastada que parecía tener años de abandono. Sin pensar, me acerqué a la caja. No sabía qué esperaría encontrar, pero la curiosidad me empujaba. Al abrir la tapa, un olor a humedad y descomposición me golpeó en la cara. Dentro había objetos que parecían pertenencias personales, un reloj de bolsillo, un collar desgastado y un diario pequeño, similar al que había leído antes. Temblando, recogí el diario. Las páginas estaban amarillentas, y al hojearlo mis manos temblaron aún más. En él se narraban historias de hospitalizados que sufrían, pero también menciones a otros que habían hecho tratos oscuros, pactos que les prometían felicidad a cambio de su esencia. Frases aterradoras como «nada es gratis» y «todo tiene un precio» recorrían las páginas. Una risa, ligeramente a mis espaldas, rompió el silencio. Me volví abruptamente, sintiendo cómo el miedo se transformaba en terror absoluto. La figura de antes volvió a materializarse, esta vez más nítida. Sus ojos vacíos me miraban con anhelo. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó, su voz ahora más clara. «Vine a saber», balbucé, sin saber cómo continuar. «¿Para saber qué?», interrumpió. «¿Acaso no lo entiendes? No hay respuestas aquí, solo más preguntas y sufrimiento. Ellos buscan almas, y la tuya ya tiene un precio». Sus palabras calaron en mi ser, y cada sílaba me llenaba de pánico. El reloj de bolsillo en mis manos comenzó a sonar, marcando un ritmo apremiante. «¿Qué significa esto?», grité, mientras lantos lejanos parecían responder a mis preguntas. «Es el tiempo», dijo la figura. «Se agota para quienes buscan respuestas. Si decides involucrarte, ya no habrá marcha atrás». El sonido del reloj se hizo ensordecedor, y la habitación comenzó a temblar nuevamente, esta vez con más fuerza. Cuerpos diluidos en sombras rodeaban la habitación, un ejército de desesperación. «Hazlo ya», rugió la figura. Lejos de sentirme valiente, solo sentí cómo el terror dibujaba formas en las paredes. Debería hacerlo. Era ese realmente mi destino. En medio del caos, decidí. Quizás, solo tal vez, lo que me esperaba era peor que la verdad, pero era el momento de tomar una decisión. La oscuridad se intensificó rápidamente, tragándose mis pensamientos. El reloj seguía sonando, y yo sabía que debía actuar. Capítulo 6. Sin pensarlo 2 veces, llevé el reloj de bolsillo hacia mi pecho. Un destello de luz brotó del objeto, iluminando la oscuridad de la habitación. Las sombras a mi alrededor se detuvieron, congeladas en un instante que parecía eterno. El sudor comenzó a resbalar por mi frente, mientras me enfrentaba a la figura. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, en un susurro entrecortado. La figura se acercó, su sonrisita se torció en algo que podría haber sido compasión. «Debes decidir, tu alma en juego. ¿Te atreverás a dar un paso más profundo? O simplemente podrás marcharte y olvidar. Pero, la interrumpí. ¿Qué precio tengo que pagar si elijo quedarme? Un pacto exige más que palabras, requiere lealtad y a veces sacrificios». Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mí. El eco del reloj se hacía más insistente. La presión aumentaba, y sabía que el tiempo se deslizaba rápidamente.
Decidí arriesgarlo todo, pero el miedo a lo desconocido me detenía. ¿Qué sucede si me voy ahora?, cuestioné, deseando con todas mis fuerzas que hubiese una salida. Olvidarías lo que aprendiste, pero estarías a salvo de quienes acechan en la oscuridad, de quienes buscan algo más que respuestas. Sin embargo, en mi interior, una voz me decía que huir no era una opción. Atravesé un laberinto de dudas y opté por avanzar. De acuerdo, lo haré. Estoy lista para hacer un pacto. Las palabras salieron de mi boca más firmes de lo que me sentía. El rostro de la figura se iluminó. Entonces, que el reloj guíe tu camino. En un instante, el reloj se detuvo. Los números giraron con violencia. En un arrebato, se desató una bruma gris que pareció absorber toda la luz. Los lamentos crecieron a mi alrededor hasta volverse gritos desgarradores. Una tormenta de visiones me bombardeó. Vi rostros de personas atrapadas en agonía, sombras de aquellos que habían hecho pactos antes que yo. Sus miradas suplicantes y susurros llenaban la sala. No lo hagas, no vale la pena. Cálmate, me reprendí, mientras la figura permanecía inmóvil, expectante. Esto es real, enfréntalo. Las imágenes se desvanecieron y un camino resplandeciente se formó frente a mí. Un hilo de luz me invitaba a seguirlo. Di un paso adelante, el miedo burbujeaba en mis venas, pero algo más intenso me guiaba. En ese instante recordé los testimonios en el diario, aquellos que se atrevieron a buscar soluciones, el dolor que sintieron al hacer sus elecciones. El reloj volvió a sonar, rompiendo el silencio. Era ahora o nunca. Me despedí de las sombras, como si parte de mí se quedara atrapada en ellas. Juntos, murmuré, aferrándome a la convicción que había decidido alimentar. Estaremos juntos. Si es lo que deseas, así será, dijo la figura, con su voz arrastrando una nota de tristeza. Atravesé el umbral de luz. El resplandor comenzó a desvanecerse hasta que me encontré en una nueva habitación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Cada una contaba una historia de dolor y desesperación, pero también de fuerza y resistencia. Y en el centro, un espejo que reflejaba la angustia en mis ojos. Era esta la nueva realidad que había elegido. La figura apareció detrás de mí, su risa resonando como un eco distante. Bienvenida al verdadero precio de tu decisión. Aquí, el pasado no se olvida. Entonces, un nuevo grito retumbó en la habitación. Esta vez no era un eco lejano, era real. Me giré y vi una sombra emerger del espejo. Su rostro se acercó al mío y entendí. No había escapatoria. Ahora, mis elecciones me estaban consumiendo. Pronto me di cuenta, no solo estaba jugando con mi alma, sino con lo que podría convertirse en mi peor pesadilla. Capítulo 7. La sombra relucía con un brillo extraño, como si su esencia misma estuviera compuesta de un dolor jamás resuelto. Cuando se detuvo frente a mí, sentí como si el aire se volviera tenso y pesado. No podía apartar la mirada. ¿Qué quieres?, logré preguntar, con un hilo de voz. La sombra sonrió, aunque no era una sonrisa amable. Quieres respuestas, ¿verdad? Buscas entender el precio de tu elección. Cada palabra resonaba en la habitación, haciendo eco en mis pensamientos. Quiero saber qué me espera. No estaba segura de por qué había dicho eso. A medida que avanzaba en la conversación, una ola de miedo me atravesaba, como un escalofrío que nunca cesaba. ¿Estás segura de querer saber? La sombra se inclinó. Su rostro estaba cada vez más cerca del mío. El conocimiento tiene un costo, y no todos pueden pagarlo. Respiré hondo. Estoy dispuesta a asumir el costo. No puedo retroceder. Entonces sucedió algo inesperado. La habitación comenzó a girar. Ya no tenía control sobre el lugar. Las fotografías en las paredes se desvanecieron y se transformaron en visiones borrosas, distorsionando recuerdos olvidados. Vi fragmentos de mi vida, momentos de felicidad,
agridulce, pero bajo ellos una sombra persistente. Me sentía atrapada, no solo en la habitación, sino en un ciclo de tormento. Recuerdos, murmuré, como si me recordara a mí misma. Esto es lo que debo enfrentar. La sombra asintió. Todo lo que cometiste y dejaste atrás. El pacto es un espejo que refleja no solo lo que deseas, sino también tus secretos más oscuros. Las visiones se intensificaron. Entre las imágenes vi rostros familiares, amigos y seres queridos, sus miradas llenas de tristeza. Escuché voces suplicantes. No lo hagas, no vuelvas a abrir esa puerta. Me cubrí los oídos con las manos, incapaz de soportar los gritos. Quería marcharme, perderme en la oscuridad, pero en el fondo sabía que huir no era una opción. El pacto me había atado a este destino. ¡Basta!, grité, tratando de reclamar el control. La sombra se rió, un sonido gélido que helaba mis venas. No puedes escapar de ti misma. El pasado siempre vuelve para reclamarnos. Entonces, la habitación volvió a estabilizarse, pero ya no era la misma. Ahora estaba rodeada por un océano de espejos que parecían extenderse infinitamente. Cada espejo mostraba un yo diferente, una versión de mí misma que no reconocía. Algunas sonreían, otras lloraban. Algunas estaban en situaciones perturbadoras. ¿Qué significa esto?, pregunté, en un susurro. Cada una de tus decisiones te ha llevado a este punto, explicó la sombra, ahora más distante. Cada pacto, cada salida, cada ocasión que decidiste no ver la verdad, has sido atrapada aquí. Sentí un vacío en mi estómago. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer? Debes elegir, respondió la sombra con un tono grave. Una vez más. Esta vez, tus decisiones tendrán consecuencias aún más graves. Un reflejo del pasado emergió de un espejo al azar. Un atisbo de un viejo amigo. Alguien que había perdido en un accidente. Su mirada era triste, suplicante. No te conviertas en lo que temes. No repitas el ciclo. El tiempo se detuvo en ese momento. Comprendí que no solo luchaba por mi alma, sino también por las almas de aquellos que había dejado atrás. Podía sentir una energía pulsante en el aire, una fuerza oscura que amenazaba con apoderarse de mí. Las sombras esperaban mi siguiente movimiento. La elección es tuya, pero recuerda, lo que decidas aquí nos afectará a todos. Mi mundo se redujo a un solo pensamiento. Tenía que ser valiente. Las consecuencias eran inevitables. Aún tenía fe en que podía cambiar el rumbo. Sin embargo, sabía que al hacerlo, me enfrentaría a la oscuridad que acechaba bajo la superficie. La sombra se retiró, dejando el silencio en los espejos. Estaba preparada para asumir esa responsabilidad. Con un solo paso adelante, una nueva decisión estaba a punto de ser tomada, pero no sabía a qué peligros me llevaría. Capítulo 8. Di un paso hacia adelante, sintiendo que el frío del suelo atravesaba mis zapatos. Los espejos brillaban, y cada imagen parecía llamarme, empujándome a decidir. En mi mente, las palabras de la sombra daban vueltas, y la advertencia del amigo perdido resonaba. No repitas el ciclo. Miré los rostros en los espejos. Cada uno era un reflejo de una decisión diferente que había tomado. Algunas versiones de mí eran felices, llenas de sueños. Otras estaban atrapadas en el dolor. Y algunas simplemente se veían perdidas. ¿Cuál de ellas soy realmente?, me pregunté en voz alta, tratando de hallar alguna respuesta entre el caos.
Pero el conocimiento también puede traer dolor. Sus palabras estaban envueltas en una advertencia. Tomé una respiración profunda, sintiendo que el aire se espaciaba dentro de mí. Quiero conocer qué pasará si elijo actuar de otra manera. No puedo quedarme inmóvil. La sombra sonrió, pero esta vez había un rayo de desafío en sus ojos. ¿Estás preparada para ver la verdad? Un destello de luz iluminó el océano de espejos, y sentí que estaba siendo tragada por un vórtice de imágenes y sonidos. La realidad a mi alrededor se distorsionó, y antes de darme cuenta, estaba en otro lugar. No era un espejo, sino una sala oscura y fría, una habitación vacía. Pero al fondo vi algo, una puerta. Un impulso me llevó hacia ella. A medida que me acercaba, el aire se tornó tenso. Al tocar el pomo, estaba a punto de enfrentar otra elección. Sabía que lo que sucediera detrás de esa puerta podría marcar el destino de todos. Giré el pomo, la puerta se abrió lentamente y un rayo de luz se filtró por el marco. Pero antes de entrar, escuché una voz familiar detrás de mí. No lo hagas. Me detuve. La sombra, el eco de mis decisiones, me observaba con una sonrisa críptica. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Los ecos de mi historia se hicieron más fuertes. En ese instante sentí la presión del tiempo y la inevitabilidad de lo que estaba por venir. No podía retroceder. Era el momento de elegir una vez más. Capítulo 9. La luz que emanaba de la puerta era casi cegadora. No podía quitarle la vista de encima, pero a la vez el temor se instalaba en mi pecho. Las palabras de la sombra retumbaban en mi mente, llenándome de dudas. ¿Y si elijo mal otra vez?, pensé, pero ya no había vuelta atrás. Giré el pomo con firmeza y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Al cruzar el umbral, la luz me envolvió. Me encontré en una habitación desconocida, una celda que parecía suspender el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de azulejos brillantes, y la luz provenía de unas bombillas desnudas que colgaban del techo. En el centro había una mesa llena de artefactos extraños, cada uno con su propia historia. Mis ojos se detuvieron en un antiguo reloj de bolsillo. Las manecillas giraban hacia atrás, marcando un tiempo que ya no existía. «Esto es una locura», murmuré, recordando cada consejo que me había dado mi hermana. Pero un impulso me llevó a acercarme, a tocarlo. En ese instante, una visión abrumadora me asaltó. Vi imágenes de famas perdidas, de caras que había dejado atrás. Vi a mi hermana, sonriendo, en una tarde de verano. La escena se desvaneció, y entonces vi un futuro distópico. La ausencia de luz, el grito de aquellos a quienes amaba. Sentí que el aire se me escapaba, y la realidad se fragmentaba como un cristal quebrado. «¿Ves las consecuencias de no actuar?», la sombra susurró, aproximándose. «Todo esto depende de ti». Desesperada, recogí el reloj y lo sostuve en mis manos temblorosas. «¿Y si uso esto para cambiar el pasado? ¿Es posible?». La pregunta salió de mis labios sin que pudiera contenerla. La sombra hizo una pausa, como si evaluara mi propuesta. Tener el poder de cambiar el tiempo también conlleva una responsabilidad terrible. Debes estar lista para enfrentar lo que eso implica. Miré el reloj, estudiándolo. Si todo esto significa que puedo salvar a mi hermana, lo haré. Estaba dispuesta a correr el riesgo. Giré la perilla del reloj y con un clic resonante sentí que algo sucedía. La habitación pareció desvanecerse a mi alrededor y todo se tornó negro. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré de vuelta en la sala de nuestra casa. Era el día en el que había tomado la decisión que había arruinado todo. Podía escuchar risas en la cocina. Todo parecía normal. Pero en el fondo de mi mente sabía que algo había cambiado. Me dirigí a la cocina, donde mi hermana estaba preparando su desayuno. La veía feliz, despreocupada. Pero algo en su mirada me advirtió que debía actuar con cautela. «¿Debo decirle lo que sé?», me pregunté, sintiendo el peso de mis decisiones apretado en mi pecho. «No puedo dejar que esta oportunidad se escape», pensé. Pero la pregunta persiste. ¿El conocimiento trae luz o más sombras? Me giré hacia ella, sintiendo que cada segundo contaba. Justo antes de hablar,
Sonó el timbre de la puerta. Esa simple acción me hizo vacilar. Volví a mirar a mi hermana mientras se dirigía a abrir. Un nuevo golpe del destino estaba por ocurrir, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. El timbre sonó de nuevo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién será? Mi corazón latía con fuerza. Debía decidir si usar el conocimiento que tenía para cambiar el futuro, o si era mejor dejar que los eventos siguieran su curso. La incertidumbre se apoderó de mí mientras avanzaba hacia la puerta. No sabía quién o qué estaba del otro lado, pero sin duda cambiaría todo lo que había decidido hasta ese momento. Una nueva sombra emergía, y aún no sabía si era yo la que iba a abrir la puerta o el destino. Salí de la casa con la mente en blanco, el alma cargando el peso de decisiones pasadas y sus consecuencias. La luz del sol me abrumó al atravesar el umbral, la calidez contrastando con la fría angustia que había dejado atrás. Todos esos momentos de agonía y lucha parecían crujir como el suelo bajo mis pies. Aturdida, me encontré mirando a mi alrededor, sintiendo que la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, sabía que dentro de mí, el tiempo y la percepción de la realidad se habían alterado. La sombra de decisiones pasadas seguía acechando, y la advertencia de la figura resonaba en mi mente. El conocimiento tiene un precio. Pero, por primera vez, tenía la oportunidad de escribir mi propia historia. A medida que avanzaba, el sonido del timbre seguía cruzando mis pensamientos. Recorrí las calles del vecindario familiar, pero todo parecía igual y al mismo tiempo diferente. Las risas de los niños resonaban en el aire, las puertas permanecían abiertas, pero profundidades inquietantes acechaban entre las sombras de los árboles. Justo cuando creí que podía dejar todo atrás, la imagen de mi hermana se presentó claramente en mi mente, como un eco perdurable. ¿Hice lo correcto? La duda se convirtió en un constante tira y afloja dentro de mí. Mientras mi corazón latía con fuerza, recordé los rostros reflejados en los espejos de la oscuridad, las versiones de mí misma que nunca había querido enfrentar. Quizás, en esta vida, no podría escapar de ser quien realmente era. De repente, mi camino se cortó bruscamente cuando escuché una risa familiar. Miré hacia la fuente, y allí estaba, mi hermana, sentada en la entrada de la casa. Brillaba como siempre, pero había algo en su mirada que no podía identificar, una mezcla de alegría y una sutil tristeza. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que la realidad comenzaba a fundirse nuevamente. «El timbre», le dije, y ella solo sonrió, como si entendiera lo que había presenciado. Pero su sonrisa se desvaneció cuando preguntó, «¿Qué ha pasado? ¿Estás distinta?» Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Su pregunta me recordaba que la sombra de las decisiones aún se alzaba como un espectro. «Solo he tenido un día raro», respondí, aunque sabía que era más que eso. Le contaría sobre lo que había vivido, sobre el pacto y las sombras. La lucha por encontrar el equilibrio entre el amor y la verdad ardía en mí. Era un dilema inminente. Cada palabra que dijera podía cambiar no solo el presente, sino el futuro que aún era incierto. Mientras nuestra conversación continuaba, algo dentro de mí se reafirmó. Una parte de mí quería protegerla del horror que sabía que existía en la oscuridad, pero otra parte se preguntaba si eso solo perpetuaba el ciclo de ignorancia. Era más seguro no saber. Aferrada a mi guía interna, opté por ser honesta. «Creo que estoy empezando a entender cosas que necesitamos enfrentar», le dije finalmente. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Respuestas que no quiero compartirte por ahora, pero que nos afectarán a ambas. Al mencionado de las sombras, un escalofrío recorrió su espalda. La risa y la alegría disminuyeron, dejando espacio a la inquietud. «¿A qué te refieres?», preguntó, ansiosa. Pero en ese instante, un estruendo repentino resonó desde el interior de la casa, como un eco lejano de antiguas promesas sin cumplir. La atmósfera se tornó densa de nuevo, y el aire estaba cargado por una energía inquietante. Me giré hacia la puerta. Quería ir a investigar, pero la barrera invisible entre el pasado y el presente comenzaba a desvanecerse. Enfrentar la oscuridad era inevitable. Era el momento de tomar decisiones. Todas esas preguntas sin respuestas regresarían a mí tarde o temprano. Apreté los puños y me volví hacia mi hermana. «Prepárate», le dije, sintiendo el peso de nuestra conexión. Ella asintió, sabiendo que las sombras nunca estaban lejos. Con el corazón en la garganta, avancé hacia la puerta, sin saber qué acechaba detrás, o si las respuestas que buscaba me conducirían al conocimiento que anhelaba,
o a la perdición. En ese momento, la vida parecía estar en auge, un nuevo capítulo a punto de abrirse en la historia no solo de nosotras, sino de todos aquellos que habían hecho pactos en ese lugar. Una nueva sombra se cernía sobre nosotros, y apenas comenzábamos a vislumbrar las tramas que lo entrelazaban todo. Aún así, no había más vuelta atrás. La verdad estaba sobre nosotros, y aún no sabíamos si estábamos listas para enfrentarlo.